la inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros. Es una guerra sucia de todos los medios de información, con honrosas excepciones, todos, cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los analistas, comentaristas de la televisión, manejo de bots en las redes sociales, la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal, incluido dinero del gobierno de Estados Unidos, para atacar al gobierno que represento. Es una guerra mediática. Antes los golpes de Estado los preparaban con guerras mediáticas, los justificaban con guerras mediáticas. El caso de México, más triste y representativo a la vez, fue lo que le hicieron a Francisco I. Madero, con todos los medios en contra, ridiculizándolo, tratándolo de loco, de espiritista. A su hermano le pusieron el apodo de el ojo parado, a Gustavo Madero, porque tenía un ojo malo. Y era una campaña de todos los días en contra, con mucho dinero también, de los oligarcas de la época y de los fifís de entonces. Había un fondo que manejaba Limantur, que se le llegó a conocer como el fondo de los reptiles, es decir, una partida del presupuesto con ese propósito, para subvencionar, se llamaba entonces, lo que ahora se conoce como chayote, a los medios periodistas que mantenían a sueldo, prensa vendida o alquilada. Entonces, algo parecido se está presentando en la actualidad. Y subrayo, repito, hay excepciones honrosas, como siempre. Yo diría que ahora en ese sentido hasta más, porque en el tiempo del Porfiriato, cuando tenían el control absoluto de los medios, era muy difícil hacer periodismo en México. Por eso son héroes Filomeno Mata, Daniel Cabrera, del Diario del Hogar, de El Ahuizote, porque les tomaban las imprentas, se las decomisaban y a la cárcel, a la famosa cárcel de Belén. Pero muy pocos, otros tenían que irse a hacer el periodismo desde Estados Unidos, como fue el caso de los Flores Magón, que desde allá hacían el periódico Regeneración y lo mandaban de manera clandestina y se distribuía en los pueblos, en las minas, en las comunidades indígenas. No podían hacer periodismo en México porque se aplicaba la ley fuga. Y en Estados Unidos, que los detenían, podían, con suerte, en aquel entonces, porque también allá las cosas han cambiado mucho, en aquel entonces podían conseguir una libertad condicionada
bajo una fianza y eran juzgados por jueces en su mayoría rectos, y así entraban pero podían salir, y acá era perder la vida. Entonces ahora también hay que decir que no es lo mismo, que se puede hacer periodismo en México, no hay que irse a hacer el periodismo a Estados Unidos, al menos porque el Estado no persigue a periodistas, no hay represión del Estado hacia la prensa, hay libertad absoluta. Por eso es esta campaña, porque a nadie se le molesta, se le amenaza, se garantiza el derecho a disentir. Pero sí es importante que la gente sepa que estamos enfrentando esta guerra sucia instrumentada por la mayoría de los medios de manipulación. Es decir a la gente, ojo, mucho ojo, no te dejes engañar, no te dejes manipular, que no logren que te comas diariamente un plato de mentiras. Cuando estés escuchando la radio, cuando estés escuchando la cadena de radio, ¿cómo es la que se llama? La del señor Azcárraga, Radio Fórmula, que abres con Ciro y tienes luego a López Dóriga y luego a Cárdenas, ¿cómo se llama? Pepe Cárdenas. Ese tiene problemas conmigo desde hace 30 años. Me hizo una vez una entrevista en 1988, cuando era yo candidato a gobernador en Tabasco, pero grabada o pregrabada, y nunca la pasó. ¿Quién sabe qué hizo con mi entrevista? Estoy esperando todavía escucharla. La enlató en el 88. ¿Cuántos años tiene eso? Como 30, ¿no? 35 desde entonces. Entonces sale Ciro en la mañana con una información y nada sincronizado. Entonces el que va en la radio en la mañana, Ciro, ¿no? Mediodía, López Dóriga, y en la tarde le recetan a Pepe Cárdenas. Entonces los dejan así, los aturden, porque una mentira que se repite muchas veces, decía Goebbels, el propagandista de Hitler, puede convertirse en verdad. Y es la misma técnica, ¿no?, que se ha padecido por mucho tiempo, y es lo mismo de ahora.